Como hemos mencionado, mayo es el mes del hogar, así que los temas que estamos desarrollando cada domingo tienen como finalidad fortalecer nuestros hogares. Y en este mes de mayo el tema general que estamos estudiando es construyendo el ambiente hogareño. ¿Cómo construir el ambiente hogareño? El subtema para este domingo es ¿qué distingue a un hogar cristiano? Dice la palabra en el verso primero de este capítulo 127 del libro de los Salmos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración. En esta hora, Señor, nos encomendamos a ti para que tu palabra traiga a nosotros bendición. Sabemos que nunca vuelve a ti vacía y en ella hay gozo para nuestras vidas. Permite que lo encontremos en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. El tema general: construyendo el ambiente hogareño. El tema para el día de hoy: ¿qué distingue a un hogar cristiano? Y yo les voy a invitar a que tengan ahí sus Biblias abiertas en este capítulo que acabamos de leer, el Salmo número 127, pero también que busquen en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, para que tengamos ahí a la mano desde el verso 22 hasta el verso 4 del capítulo 6. Decía el pastor, es el mes del hogar, el mes de la familia. Y casualmente, de nuevo en este año, la mayor parte ocurre así, pero no siempre, tiene 5 domingos. Eso nos da la posibilidad de encontrar 5 temas, acordes, que nos puedan ayudar en el tema general. Y el concepto primero que quiero destacar es que si hablamos de construcción, es que ningún hogar se da en un abrir y cerrar de ojos, ni tampoco la bendición es tal que empieza siendo y termina siendo más. El propósito fundamental es la construcción, y la construcción implica trabajo, implica tiempo, implica conceptos tan claros como la cimentación. Y si nosotros no podemos entender que la cimentación básica para la construcción de un hogar es la palabra de Dios, estaríamos entonces en problemas. Y la guía a la que yo quiero recurrir y a la que quiero que todos vayamos más seguido y con más intensidad es la palabra de Dios. Y ese es el concepto fundamental con el que yo quiero que entendamos que es una construcción. Y que si el día de hoy nos toca qué es lo que lo distingue, algunas de estas situaciones no necesariamente son tan comunes en nuestros hogares, porque no hemos llegado al término de la construcción. Y también les quiero decir algo más. A veces ocurre que quisiéramos haber terminado de construir antes que los hijos se fuesen, y nos damos cuenta que ya no están, y la verdad es que cuando lo enfrentamos a la palabra de Dios, no hemos terminado la construcción, y eso hace que haya algunas fallas, algunas situaciones que nos puedan impactar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia enfatiza siempre la importancia de un hogar que en el Antiguo Testamento se define como piadoso, un hogar piadoso. Nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y por eso el término que usamos es hogar cristiano, porque ese es el concepto total del bautizo, que implica para nosotros el entendimiento de que Cristo es el centro en un hogar cristiano. El salmista en el 127 que acabamos de leer utiliza la palabra Jehová, pero sabemos que este es el nombre con el que el mismo Dios se había revelado a su pueblo en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora conocemos al Señor Jesucristo, y para nosotros Cristo es el Señor, y por eso es más claro
el concepto que dice el propio salmista. Quiero llamar su atención en este salmo de una manera breve, 3 puntos importantes. El tema general del salmo es: si Jehová no, entonces nada. Si Jehová no, nada. Primer punto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nuevo, traído para nosotros el día de hoy: si Cristo no edifica el hogar, nada funciona. El segundo punto, nomás para que lo tengamos de referencia: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces fíjense, si Jehová no edificare, nada. Si Jehová no guardare, nada. Y el tercero parece que es diferente, pero no, porque si nosotros leemos el versículo 2 completo: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y el tercer es: si Jehová no diere el sueño, nada. Fíjense cómo esto tiene mucha realidad. Seguramente a muchos de ustedes les pasa, sobre todo a los que ya son de la tercera, entrados en la cuarta, dicen ahora, pero edad, que empiezas a tener problemas de insomnio. Y ahí anda uno buscando muchas cosas, y que esto es naturista, y que esto no es de adicción, y que esto no sé cuántas cosas. Pero aquí es bien claro: si Jehová no, nada. Y me acuerdo de la oración que me enseñaron desde que estaba pequeño: en paz me acostaré, y asimismo dormiré. Entonces, la paz viene de Dios, Él es el que nos la da. Y termino esta pequeña estructura: si Jehová no, nada. Y recordemos: edificar en la casa, guardar en la ciudad, diere el sueño. Si Jehová no, nada. Y también esta tiene una extensión muy famosa hoy hasta para nosotros. La inseguridad es uno de los temas más comentados, y ahí andamos poniendo eléctricas y cámaras y alarmas y no sé cuántas cosas. Yo nomás les quiero decir: si Jehová no, nada. ¿Qué podemos encontrar que distingue a un hogar cristiano? Y aquí voy a hablar de 4 puntos, y van a estar fundamentados principalmente en el segundo pasaje que les di, que es el de Efesios capítulo 5, de los versos 22 al capítulo 6, el verso 4. Punto número 1: el hogar, para que pueda ser distinguido, tiene que ser más que una influencia. Más que una influencia. Porque a veces nosotros tomamos como referencia la casa o el hogar y decimos: es que fue de mucha influencia en mi vida y en el desarrollo de mi familia. Pues el hogar tiene que ser más que una influencia. Y el hogar cristiano es más que un hogar. Y aquí es importante que tengamos algunas distinciones. Incluso es más que un hogar con altos ideales y actitudes amables, porque hoy se utiliza mucho eso. Creemos que esto es un hogar cristiano. No. Un hogar cristiano, regreso al principio básico, es aquel en el que Cristo es el centro. Si Cristo no, nada. Entonces, hay características muy importantes en los hogares que tienen buenas relaciones y donde se llevan bien y donde parece haber un buen ambiente, pero esto no es suficiente. Leía hace unos días un concepto que me llamó mucho la atención y que se llama la cultura del envase. Y pareciera que así manejamos muchas cosas. Dice así la definición clara que lo conceptualiza: el contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa
más si es de marca, más que el cuerpo, y el culto más que Dios. En esta cultura del envase se desprecian los contenidos. ¿Por qué hago este comentario? Porque a veces es lo que nos ocurre. Creemos que lo que distingue a un hogar es el envase, y no, lo que distingue a un hogar es el contenido. No puede ser el envase. No es bonito porque está pintado, arreglado en una colonia nice y todo lo que ustedes me digan. Es bonito porque es cristiano, y es cristiano porque Cristo es el centro, y es cristiano porque todos y cada uno de sus miembros conocen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si Jehová no, nada. Tener un hogar cristiano sin creer en Cristo no es posible. Esta cultura del envase aquí no funciona. Yo no puedo tener un hogar cristiano sin creer en Cristo Jesús. Se los digo de otra manera, no se pueden tener los frutos antes que las raíces y el árbol. ¿Por qué a veces queremos tener los frutos? ¿Por qué creemos que los contenidos son el resultado de los envases? En lo que hay que trabajar es en lo que está dentro. Y por eso el hogar es más que una influencia. Cristo es el centro de un hogar cristiano. Y este es el primer punto que quiero destacar. Más que una influencia, tenemos que tener claro que en un hogar cristiano, Cristo es el centro. Y esto en sí mismo es un reto. Punto número 2. Cada miembro de este hogar cristiano debe nacer de nuevo. Del mismo modo que cada miembro de una iglesia evangélica debe nacer de nuevo en Cristo Jesús, así también cada miembro de un hogar cristiano debe nacer de nuevo. No es posible que en un hogar que se llame mexicano, el papá sea extranjero y nunca haya arreglado su situación, y la mamá sea de otro país y querramos que los hijos sean solo mexicanos. Esto afecta bastante. Por eso, para tener un hogar cristiano, cada miembro debe nacer de nuevo. Cada miembro tiene que haber nacido en Cristo Jesús. Claro, me dirán, bueno, hermano, pero ha habido grandes ejemplos de mamás que han mantenido unido al hogar cuando el padre no cumplía con su parte, o cuando el padre incluso no estaba. Y algunas de estas mujeres han tenido hijos que luego fueron una bendición al mundo. Sí, pero esa es la excepción. Esa no es la norma. Esa no es la regla. La regla para formar un hogar cristiano es que todos los miembros del mismo sean cristianos. Es decir, conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Cuando esto pasa me recuerdo de un relato, y a propósito de Día de las Madres, que es un concepto adicional del que quiero comentarles, que enaltece mucho a algunas madres, pero que eso no significa que su hogar haya sido netamente un hogar cristiano. Hay una anécdota muy conocida acerca de Tomás Alva Edison. Seguramente ustedes lo han visto por ahí. El niño de 7 años, al final del día, el maestro de su grupo en la escuela le entrega una carta y le dice: por favor, lleva esta carta a tu mamá. Bueno, el niño, muy obediente en esa edad, inquieto, llega a su casa, saluda a su mamá y le entrega la carta. Y la mamá enfrente de este niño la lee. Y el niño está esperando qué le dice. Y le dice: Tomás, aquí dice que eres un niño muy especial. Que eres tan especial que en la escuela ya no son capaces de enseñarte nada. Que por lo tanto, ahora la que se va a tener que hacer responsable de tu educación soy yo. Y yo te voy a ayudar. Y yo te voy a enseñar. Y yo voy a ser tu guía. Fíjense lo que les estoy comentando. Si ustedes van a Wikipedia y buscan Tomás Alva Edison, les dice 3 cosas. Primera, que fue el inventor del foco incandescente, la luz incandescente. Él lo inventó. Segundo, es el inventor del fonógrafo. Y tercero,
lo definen con esta claridad: inventor autodidacta. ¿Qué quiere decir? Que nunca fue a la escuela. Su mamá fue la tutora de ahí en adelante. Él nació en 1847 y murió en 1931 en Estados Unidos. Estos son sus grandes conocimientos. Pasaron los años. En algún momento de su vejez muere su madre. Y cuando muere su madre, encontró guardado entre sus papeles aquella carta. Y les voy a decir lo que decía la carta: Tomás ha sido expulsado. Es pésimo estudiante. Ya no podemos permitir que siga en la escuela. Favor de atenderlo usted mismo. ¿Cuál es la diferencia? La manera en que esta madre manejó el concepto. Quiero decirles que, entre paréntesis, ella era maestra. Pero fíjense la sabiduría que tuvo para que en un instante, en lugar de leer lo que decía la carta, ¿qué es lo que normalmente haríamos nosotros? Agarraríamos a zapes al muchacho y le diríamos: muchacho mal portado, ¿por qué haces estas cosas? Te voy a dejar sin comer una semana, vas a ver cómo te va a ir, y todo lo que ustedes me quieran decir. Y fíjense cómo le dijo ella: eres especial. Ellos ya no tienen la capacidad de enseñarte, por eso me están pidiendo que de aquí en adelante yo me haga cargo. Y claro, ella fue una madre sobresaliente, honor y reconocimiento para todas. Pero decir que los hogares sobresalientes son hogares cristianos, podemos estar equivocados, hermanos. Para que entendamos con claridad, un hogar solo puede ser genuino y completamente cristiano si cada miembro del mismo es un creyente consagrado totalmente a Cristo. Si no, no. Así como se los digo, si no, no. Y así como les acabo de decir, si Jehová no, nada, este es un requisito sine qua non. Si cada miembro de este hogar no es un cristiano consagrado total y altamente a Cristo, no se puede considerar aquel hogar como un hogar cristiano. Me dirán: qué exagerado eres. No es un concepto mío, es un concepto totalmente establecido en la Biblia, y eso es lo que quiero que veamos esta hora. Si yo quiero entender qué es lo que distingue un hogar cristiano, vayamos para ver qué es lo que la palabra nos dice, y vayamos para ver cómo nos lo dice y qué es lo que nosotros hemos hecho al respecto. Y la pregunta que seguramente dicen: bueno, ¿has estado hablando del padre, de la madre y los hijos? Bueno, quiero decirles que se ha encontrado que donde la madre y el padre son ambos consagrados y entregados al Señor, normalmente los niños se entregan a Cristo a una temprana edad y posteriormente hacen una profesión pública de su fe en Cristo Jesús. Esto es lo que es bueno, esto es lo que es debido. Punto número 3. Cada miembro de un hogar cristiano, de este hogar genuino e ideal al que nos estamos refiriendo, debe practicar su propia espiritualidad, vivir su propio rol al que el Señor le llamó en la familia: el de padre, el de madre, el de hijo, el de hermano. Platicaba hace unas semanas en la clase de Escuela de Formación Cristiana, en la atención personal, el pastor, y decía que a veces se nos olvidan los ciclos y los puntos. Primero somos hijos. ¿Por qué? Porque yo fui invitado, queriendo o sin querer, para formar parte de ese hogar. ¿De cuál hogar? Donde papá y mamá lo formaron. Entonces primero soy hijo. Si tienes la bendición, después de ser hijo eres hermano. Y si continúas cerca del Señor y cumpliendo con sus estatutos, después vas a querer ser esposo o esposa, y Él te dará la bendición de ser padre, y probablemente te dé el gozo y la alegría de llegar a ser abuelo. Pero son dos ciclos diferentes. Primero, eres hijo y eres hermano. Esa es una célula que no fue formada por ti. En esa practicaste para cuando llegara tu momento.
¿Cómo practicaste? Siendo primero hijo y luego hermano. ¿Cómo practicaste? Honrando a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que la promesa de la larga vida te la cumpla el Señor. Y entonces sí, esposo o esposa. Y aquí es donde viene el cambio. Esta es la nueva célula familiar. Si tú te formaste bien y practicaste bien en ese hogar al que fuiste invitado, tendrás la posibilidad de formar tu propio hogar. Siempre y cuando practiques los mandamientos y los estatutos que el propio Dios nos presenta a través de la guía máxima, que es la palabra de Dios. En una ocasión a un consejero matrimonial le hicieron una entrevista y él platicó que había realizado una encuesta entre un grupo de matrimonios. Entre muchas de las preguntas que él había hecho en esta encuesta, destacó la siguiente: ¿qué es lo que contribuye más a que el matrimonio sea feliz? Y un gran porcentaje de los interrogados, más del 80%, contestó: la religión vivida diariamente en el hogar. Fíjense el concepto, vivida. Por eso este punto número 3 dice: cada miembro debe practicar su espiritualidad, cumplir con su propio rol en su familia, habiendo sido elegido y entrenado desde antes para que formara la suya. Inciso A. Ahora sí, Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice a la letra: las casadas estén sujetas a su propio marido, y luego dice, como al Señor. Y esta es una máxima muy grande dada por el apóstol Pablo. Imagínense todos los problemas que debe haber habido en Éfeso, donde había mezclas de gente judía, de gente judío-cristiana, de gente gentil y de gente gentil cristiana. Y todas las costumbres y todas las culturas deben haber generado mucho ruido. Por eso este es muy claro: casadas estén sujetas a su propio marido. En esta época donde se hace tanto énfasis sobre los derechos femeninos, a muchas mujeres les desagrada este mandato. ¿Por qué no decirlo? Les desagrada el mandamiento y dicen que es anticuado, que no está adecuado para la época. Sin embargo, yo quiero aquí llamar la atención de todas las mujeres. Deben recordar que dice al final: estén sujetas a su propio marido, ¿cómo qué? Como al Señor. Guarden tantito esto para que no se les olvide. Dice el apóstol Pedro también, para que vean una referencia en cuanto al pensamiento cristiano al respecto, en el capítulo 3 y en el verso 1. Para que también las que no creen en la palabra sean ganadas por su conducta. Y aquí se refiere a las mujeres que están sujetas a sus maridos. Pero fíjense la bendición con la que lo expresa Pedro: para que también las que no creen en la palabra sean ganadas por su conducta. Y también el propio Pablo, cuando habla a Timoteo, pide que las mujeres tengan algunos requisitos interesantes, que son de los conceptos que debemos aprender para que podamos formar un hogar cristiano y para que este hogar se distinga de los demás. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 11: asimismo sean honestas, sobrias, fieles en todo. Antes de concluir, me voy al inciso B, Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Ahora sí lo relaciono al anterior. Cualquier mujer puede estar tranquila al someterse a un hombre que la ama de este modo. ¿Cuál modo? Del mismo modo que Cristo ama a su iglesia. Y todavía, para que haya más refuerzo, dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, fíjense, y esta es la clave, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué bonito mandato. A veces lo que hacemos es sacar las cosas de contexto. Hay que ponerlas en el contexto real para que podamos comprenderlo en completo. Y seguramente cuando yo no estoy preparado y el Espíritu no está conmigo, puede ser que presente ese rechazo, o puede ser que presente esa duda. Pero yo veo esto como muy interesante. Desde el libro del Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, pero luego fíjense la palabra que utiliza el escritor sagrado. ¿Y sé qué? Se unirá a su mujer. Otra vez, qué bonito. Qué bonito estar sujeto a un hombre que me quiera así como Cristo quiere a la iglesia, y también que me sustente y me cuide como el Señor cuida de su iglesia. Qué bonito es unirse en amor de esta manera. Qué bonito es que el contenido, que es el amor, sea la clave y no el contexto. Efesios capítulo 5, versículo 33 dice: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿De qué estamos hablando? De las características que distinguen a un hogar cristiano. Mujeres y varones con esa conducta, con esa capacidad, con ese amor, con ese respeto, con ese cuidado y sustento, forman la base de un hogar cristiano. Pero los hogares no son solo de esposos y esposas, también hay hijos. Efesios 6:1, hijos, que es el inciso de: obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué qué? Porque esto es justo. Y también dice en los versículos 2 y 3 del 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y para qué? Seas de larga vida en la tierra. Y me regreso. Primero fuimos hijos. Si yo, siendo hijo, aprendí a honrar a mi padre y a mi madre, y si aún los tengo, lo debo seguir haciendo, porque él dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, pero no es abandonará. El concepto es dejará, y mi situación es clara: dejará. Hay algunas mujeres que no dejan a mamá, ni estando en casa del marido, y hay algunos hombres que tampoco dejan a mamita, ni estando en casa de la mujer. Ese dejar sí es real. El que no es real es el de abandonar, porque la honra va más allá de todo esto. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Hace unos domingos, quiero saber qué tanto leen el boletín, venía en la portada un tema que decía obediencia. Seguramente ustedes lo leyeron. Y decía que la palabra obedecer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una traducción contextual del verbo oír. De manera que obediencia en la Biblia significa una respuesta activa a lo que uno oye, en lugar de un escuchar pasivo. En el original griego la palabra es upakowo, oír bajo la obligación de acatamiento. Eso no nos gusta oír. ¿Por qué? Porque a mí me gusta oír para ver si me conviene y hago o no hago. Pero si lo que queremos es formar un hogar cristiano, pues tengo que seguir las reglas, y las reglas están en la guía máxima, que es la Biblia. Aquí están las reglas, y esto es lo que yo tengo que hacer, no lo que dice el hermano. Lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo diga no tiene ningún valor
descontextualizado de lo que dice la palabra. Los hijos han de obedecer a sus padres, pero además han de hacerlo en el Señor. De igual manera que se muestra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la súplica y la intención con orden de honrar al padre y a la madre. Y si tenemos alguna duda de lo que significa oír con una actitud de acatamiento y de mandato, recordemos Filipenses capítulo 2 y versículo 8, que seguramente no sabemos de memoria, pero que yo quiero hoy leer con ustedes para que no se nos olvide. Dice, se está refiriendo al sentir de Cristo Jesús, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, fíjense lo que dice la palabra clave, obediente, pero luego voy más allá, hasta la muerte, y luego muerte de cruz. ¿Qué les quiero decir? Si el Señor Jesucristo es el que queremos que sea el centro del hogar, la muestra máxima y el testimonio total es de Él. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En cuanto a esta práctica de la espiritualidad, a esta vivencia del verdadero rol que nos toca, en el versículo 4 del mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Les vas a generar un daño psicológico ni que nada. Aquí lo dice con toda la claridad del mundo. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro, a los padres nos dice que no debemos provocar a nuestros hijos a ira, sino criarlos, educarlos, formarlos, instruirlos, como hizo esta madre de Tomás Alva Edison, en disciplina y amonestación del Señor. Punto número 4 y último de este desarrollo: las relaciones interpersonales. Lo más importante en la vida familiar es el aspecto de las relaciones interpersonales. Hoy en día es muy común que se guarden imágenes. Viven juntos, cada quien tiene su recámara. Viven juntos, cada quien hace su vida. Viven juntos, nadie sustenta a nadie, cada quien tiene lo suyo, paga lo suyo y hace lo suyo. ¡Qué cómodo! Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra nos llama a que el más importante factor en la vida es el aspecto de las relaciones interpersonales. Esto es algo que definitivamente distingue a los miembros de un hogar cristiano. Por supuesto, esto es y será el resultado de que cada uno de los que formamos parte de ese hogar practiquemos, y aclaro, no solamente conozcamos nuestro rol, nuestro compromiso para participar activamente en el hogar. El que practica su espiritualidad con fidelidad manifestará entonces actitudes correctas hacia los demás miembros de la familia. Habrá perdón, habrá amor, habrá comunicación, habrá tiempo de calidad, habrá sinsabores, definitivamente que los habrá, pero serán arreglables. Nada que ahí me voy y te dejo. ¿Para qué me traías al mundo si es tu responsabilidad? Yo no quería venir, o no sé cuántas cosas más se dicen hoy. Te voy a acusar con derechos humanos y todas las demás benditas aventuras y venturas que ustedes me quieren decir, pero no procede, no es así. Eso no es lo que distingue a un hogar cristiano. Cuando convivamos en un verdadero amor cristiano todos y cada uno de los miembros de la familia, esta es la verdadera distinción de que nuestro hogar es cristiano. Concluyamos. Uno de los himnólogos de antaño, en uno de esos himnos del hogar, me llama mucho la atención cuando escribe: un hogar feliz es anticipo del cielo. ¡Ah, qué bonito! Imagínense ustedes de si estuviéramos practicando en nuestra casa para vivir anticipadamente el resto de la vida eterna, qué bonito sería. En ese hogar donde Cristo es el centro, donde se respira el amor fraternal, el respeto, el perdón,
la cordialidad, pero como resultado del testimonio de hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas cristianos. Carlos Spurgeon, uno de los cristianos de la época moderna, dijo en una ocasión, en un mensaje: cuando un hogar se rige de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, los ángeles podrían venir a visitarlo y no hallarse fuera de su ambiente. ¡Qué bonito! ¿Podemos ver nuestro hogar como un anticipo del cielo? ¿Podemos estar seguros que en nuestro hogar podrían venir los ángeles y sentirse en su propio ambiente? ¡Qué bonito, hermanos! Los felicito. Quiero terminar con 3 preguntas. ¿Es tu hogar realmente cristiano? ¿Han hecho todos los miembros de tu hogar una profesión pública de su fe en Cristo Jesús? ¿Te has cerciorado de eso? ¿Todos los miembros de la familia se han consagrado abiertamente a seguir a Cristo como el Señor de sus vidas? Si la respuesta es no, hoy sería un buen día. ¿Por qué sería un buen día? Porque es el domingo, Día de las Madres, para que reunamos a la familia, podamos cerrar filas y les digamos como Josué en el 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quiero terminar con una postdata, y a los maridos como yo. Quiero que recordemos que sustentemos y cuidemos a nuestras esposas como Cristo hace con la iglesia. Ellas son las mamás de nuestros hijos, ellas son las que merecen sustento. Y no solo me refiero al económico, en todos los sentidos, sustento y cuidado. Y por cuidado me refiero a un amor paciente, entregado, perdonador, consciente, participativo, total. ¿Y por qué la tarea es más para los hombres en el día de hoy? Pues nada más porque es el Día de las Madres. Que Dios los bendiga y muchas gracias.